Alarma nacional. Petro confiesa su desdén por la extradición y pone en jaque la alianza con EU en plena crisis de seguridad. Una declaración que hiela la sangre y confirma los peores temores de millones de colombianos ha sido lanzada desde el poder. No se trata de un lapsus, sino de una peligrosa confesión ideológica. El presidente Gustavo Petro, en un acto público, ha manifestado su aburrimiento y falta de placer al firmar las extradiciones de peligrosos capos del narcotráfico, el instrumento legal más temido por los criminales y el pilar de la cooperación judicial con Estados Unidos. Estas palabras no son una anécdota, son un misil contra la línea de flotación del Estado de Derecho, una señal de humo para los carteles que hoy se sienten más empoderados que nunca, y una bofetada a las víctimas del narcoterrorismo. Mientras la inseguridad devora las regiones y la economía se tambalea, la cabeza del Estado revela su desgano en la aplicación de la justicia, sembrando una duda letal sobre el compromiso de Colombia en la lucha contra el crimen transnacional y poniendo en riesgo la seguridad nacional. Bienvenidos a La Verdad Política TV. Aquí defendemos la libertad y el futuro de nuestra nación. Únete a nuestra comunidad, suscríbete, participa con tu comentario y ayúdanos a compartir este video en todas tus redes sociales para proteger a Colombia del comunismo. ¿Es ahora o nunca? Comenzamos. Las palabras del presidente Petro, lejos de ser un simple desahogo personal, constituyen una peligrosa pieza de su andamiaje político. Un mensaje calculado que resuena en las guaridas de los grupos narcoterroristas y en los foros de la izquierda radical internacional. Al calificar la extradición como una tarea aburrida, se minimiza y desprecia una herramienta que ha sido fundamental para quebrar el espinazo de los grandes carteles, evitando que sigan delinquiendo desde cárceles colombianas. Expertos en seguridad como el coronel R. John Marulanda han advertido que esta retórica genera una profunda desconfianza en agencias aliadas como la DEA, erosionando la cooperación internacional que es vital para desmantelar redes criminales. No estamos ante una opinión, sino ante el desmonte simbólico de la autoridad del Estado. Se está instalando la peligrosa idea de que combatir al crimen de alta peligrosidad es una molestia burocrática y no un deber moral y constitucional para proteger a los ciudadanos. Esta actitud es un claro guiño a la impunidad, un pilar fundamental de la tristemente célebre paz total, que en la práctica se ha traducido en un fortalecimiento sin precedentes de las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, quienes hoy controlan vastos territorios ante la pasividad de un gobierno que parece más preocupado por la comodidad ideológica del presidente que por la seguridad de los colombianos. Este discurso no nace en el vacío, se alinea perfectamente con la agenda del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, maquinarias de desestabilización que han aplicado la misma fórmula en toda América Latina: debilitar a las fuerzas del orden, deslegitimar las políticas de seguridad exitosas y dialogar con los criminales como si fueran actores políticos. El libreto es conocido y sus resultados catastróficos. En Venezuela, Hugo Chávez inició un proceso similar de acercamiento a grupos irregulares que terminó convirtiendo a la nación en un narcoestado fallido. En Bolivia, bajo el gobierno de Evo Morales, se adoptó una política de tolerancia hacia los cultivos de coca que disparó la producción de cocaína. Lo que Gustavo Petro presenta como una reflexión humanista es, en realidad, un paso más en la implementación de un modelo que busca corroer las instituciones desde adentro. Politólogos como la guatemalteca Gloria Álvarez han denunciado incansablemente esta batalla cultural, donde se manipula el lenguaje para transformar a los verdugos en víctimas y al Estado de Derecho en un sistema opresor. El aburrimiento presidencial es una estrategia para normalizar la claudicación y presentar la rendición ante el crimen como un acto de supuesta inteligencia y superioridad moral, cuando en realidad es una traición a los principios de orden y justicia. La incertidumbre es el peor enemigo de la economía, y las declaraciones del presidente Petro son un combustible de alto octanaje para el pánico de los inversores. Cuando la máxima autoridad de un país muestra ambigüedad en la lucha contra el crimen organizado, el mensaje que reciben los mercados internacionales es devastador. Colombia se percibe como un territorio de alto riesgo, donde el imperio de la ley es negociable. Esta percepción ya tiene consecuencias tangibles.
Según cifras del Banco de la República, la inversión extranjera directa ha mostrado signos de desaceleración en sectores clave y el peso colombiano mantiene una volatilidad preocupante. Gremios como la ANDI han manifestado su inquietud por la falta de garantías y la retórica antiempresarial. Para el ciudadano de a pie, esto se traduce directamente en menos oportunidades de empleo, una inflación que no cede y la fuga de capitales que podrían estar generando riqueza y bienestar. La conexión es directa. Sin seguridad no hay confianza y sin confianza no hay inversión. El gobierno, con su coqueteo ideológico con la impunidad, está dinamitando las bases de la prosperidad económica y condenando a los colombianos a un futuro de estancamiento, mientras las economías ilegales, esas sí, florecen al amparo de un Estado que parece haber renunciado a combatirlas con la contundencia que se requiere. El presidente justifica su postura argumentando que la solución real es una transformación social para que los campesinos no siembren hoja de coca. Este es un chantaje discursivo y una falsa dicotomía que ha sido el pretexto histórico del socialismo para no aplicar la ley. Nadie niega la necesidad de desarrollo rural, pero la seguridad y el Estado de Derecho son la condición indispensable para que cualquier inversión social sea viable y sostenible. ¿De qué sirve ofrecer proyectos de sustitución de cultivos en territorios donde los agricultores son amenazados, extorsionados y asesinados por los mismos grupos narcotraficantes que el gobierno pretende tratar con guantes de seda? Es una inversión de prioridades suicida. Primero se garantiza el orden y se somete al criminal, y luego, sobre ese terreno seguro, se construye el desarrollo. Pretender hacerlo al revés es como intentar construir una casa empezando por el techo en medio de un huracán. Esta narrativa, además, victimiza al campesino y lo presenta como un mero producto de las circunstancias, negándole su capacidad de decisión y responsabilidad, mientras se absuelve al verdadero motor del problema, el narcotraficante. La verdadera transformación social empieza con un Estado fuerte que protege al inocente y castiga al culpable, no con uno que usa la pobreza como excusa para su propia inacción. Al señalar que los narcotraficantes ahora son albaneses, franceses o alemanes, el presidente Petro intenta diluir la responsabilidad de Colombia en el problema global de las drogas, una estrategia para evadir sus obligaciones. Si bien el narcotráfico es una red transnacional, el hecho de que Colombia siga siendo el mayor productor de cocaína del mundo nos posiciona como una pieza central y no como un actor secundario. En lugar de usar la globalización del crimen como excusa, un verdadero estadista la usaría como argumento para fortalecer la cooperación internacional y demostrar que Colombia es un socio fiable y comprometido. Sin embargo, el discurso presidencial logra todo lo contrario. Nos aísla, nos presenta como un socio dubitativo y poco confiable, y debilita nuestra posición negociadora frente al mundo. Esta postura, analizada por expertos en geopolítica, es funcional a los intereses de potencias como Rusia y China, que buscan minar la influencia de Estados Unidos en la región. Petro sacrifica una alianza estratégica de décadas por una pose ideológica que solo beneficia a los enemigos de la libertad y a las mafias internacionales, que celebran cada vez que un país clave en la lucha contra ellas decide automarginarse y cuestionar los mecanismos que más daño les han hecho. Cuestionar la utilidad de la extradición es un ataque directo al corazón del sistema judicial y un insulto a la memoria de miles de héroes que cayeron en la lucha contra los carteles. Jueces, magistrados, fiscales, periodistas, policías y políticos valientes, como Rodrigo Lara Bonilla o Luis Carlos Galán Sarmiento, fueron asesinados precisamente por defender un Estado capaz de someter a los capos más poderosos. La extradición fue, y sigue siendo, el único mecanismo que les impide corromper la justicia desde adentro, comprando sentencias o dirigiendo sus imperios desde prisiones que convertían en clubes privados. Decir que este instrumento ni nos sirve es escupir sobre la tumba de quienes dieron su vida para que Colombia no se convirtiera en una hacienda de Pablo Escobar. Es una afirmación que busca desmoralizar a la fuerza pública y al poder judicial,
que ven cómo el máximo comandante de la nación desprecia una de sus herramientas más efectivas. Esta afrenta no es casual, es parte de un plan para desmantelar el andamiaje legal que ha protegido a la República, con el fin de reemplazarlo por un sistema de justicia negociada, a la medida de los criminales, un objetivo largamente anhelado por la izquierda radical. Mientras el presidente filosofa en Cartagena sobre su desagrado por firmar extradiciones, Colombia se desangra. La política de paz total ha sido un cheque en blanco para que las organizaciones criminales se expandan y aterroricen a la población. Las cifras oficiales del Ministerio de Defensa y de fundaciones como Indepaz muestran un alarmante aumento de masacres, secuestros, extorsiones y desplazamientos forzados en regiones como Cauca, Nariño, Arauca y el Catatumbo. Existe un abismo insalvable entre el discurso presidencial, cargado de abstracciones ideológicas, y el terror cotidiano que viven los colombianos en las zonas rurales y las ciudades intermedias. El aburrimiento del presidente contrasta brutalmente con la angustia del comerciante que debe pagar una vacuna para no ser asesinado, con el pánico de la familia cuyo hijo es reclutado a la fuerza o con la desolación del campesino desplazado por la violencia. Este divorcio entre la realidad y el poder es la prueba irrefutable del fracaso de una política de seguridad que ha optado por apaciguar a los violentos en lugar de proteger a los ciudadanos decentes. El gobierno parece más interesado en ganar aplausos en foros internacionales que en cumplir con su deber más elemental: garantizar la vida, honra y bienes de sus gobernados. El aparato de propaganda del gobierno y sus medios afines trabajan sin descanso para imponer una narrativa única y falaz, que todas las estrategias de seguridad del pasado fracasaron y que solo su enfoque humanista y de diálogo es la solución. Este informe es un llamado a romper con esa mentira. Es imperativo recordar los éxitos de políticas como la seguridad democrática que, con todos sus errores y desafíos, logró reducir drásticamente los índices de violencia, arrinconó a las guerrillas y le devolvió la esperanza y la libertad de movilizarse a millones de colombianos. Lo que vivimos hoy no es una innovación, es una regresión peligrosa, un retorno a las épocas más oscuras del país, impulsado por un dogmatismo ideológico que desprecia la evidencia y los resultados. Se libra una batalla por la verdad histórica contra un revisionismo que pretende borrar el sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. No podemos permitir que se catalogue como guerrerismo la legítima defensa del Estado y como paz la sumisión ante el terror. La defensa de la libertad exige la defensa de la verdad y la memoria frente a quienes buscan reescribir la historia para justificar su fracaso. La gravedad del momento exige que la ciudadanía abandone la pasividad ante un gobierno que titubea y muestra simpatía por las tesis de los criminales. La vigilancia ciudadana y la defensa activa de nuestras instituciones democráticas se convierten en un deber patriótico. No podemos delegar el futuro de la nación únicamente en la clase política. Es la hora de que la sociedad civil se organice, de que se respalde sin fisuras a nuestros soldados y policías, y de que se rechace masivamente, en las calles y en las redes, cualquier narrativa que busque debilitar el Estado de Derecho. La libertad, la propiedad privada y el orden no son regalos, son conquistas que requieren un compromiso permanente. El silencio de los buenos es el mayor cómplice de los proyectos totalitarios. Por ello, informarse a través de medios independientes, exigir rendición de cuentas y alzar la voz sin miedo no son solo derechos, sino la principal herramienta para proteger a Colombia de la deriva autoritaria y populista. El destino de la República está en juego y la participación de cada colombiano es crucial para inclinar la balanza del lado de la libertad. En conclusión, la confesión de Gustavo Petro no fue un error ni una simple opinión. Es la manifestación coherente de un proyecto político profundamente hostil a los principios de la democracia liberal y el Estado de Derecho. Sus palabras representan una amenaza directa y existencial para la seguridad, la economía y el prestigio internacional de Colombia. Estamos ante una encrucijada histórica. Un camino nos lleva a la consolidación de una nación basada en la libertad individual.
el orden, la justicia y la prosperidad económica. El otro, el que traza el actual gobierno, nos conduce directamente al abismo del socialismo del siglo XXI, un modelo fracasado que solo ha dejado un rastro de miseria, opresión y tiranía en cada país donde se ha instaurado. La disyuntiva es clara y la amenaza es inminente. La indiferencia no es una opción cuando lo que está en juego es el alma misma de nuestra nación. Los colombianos deben comprender la magnitud de lo que se arriesga y actuar en consecuencia para defender el futuro que les quieren arrebatar. Defiende la verdad, defiende a Colombia. Suscríbete, comenta y comparte para que nuestra voz se multiplique y proteja la libertad.